Les saludo con gusto, ¿cómo ha estado? Estamos, ya lo saben, javiersolorzano.com. Mire, al momento de grabar el podcast, todo respecto al tema de Joaquín Guzmán Loera el Chapo era realmente confusión. Y le voy a decir por qué era una confusión, si usted me permite, incluso mayúscula. Primero, porque no se sabía, primero, si había habido un enfrentamiento siquiera. Dos, porque no habían llegado plenamente a la zona. Tres, porque menos sabían si hubo enfrentamientos y por ahí estaba un señor que se llama Joaquín Guzmán Loera el Chapo. Dicho de otra manera, hay que esperar. Todo lo que se diga es especulativo. Yo no tengo elementos para decir absolutamente nada. Lo único que sí le digo es que ese es un asunto que está en veremos. Técnicamente está en este momento, si usted me permite, en neutral, ni para atrás ni para adelante, y veremos qué es lo que acaba al final diciendo la autoridad guatemalteca, que es la encargada y responsable. Simplemente, digamos, independientemente de lo que pase, ironías de la vida, ¿no? Quien es el presidente de Guatemala, como es público y sabido, fue quien detuvo al Chapo hace muchos años, más de por ahí de 20, un poquito menos, y y donde fue detenido fue en Guatemala. Entonces estas paradojas ayer como que empezaron a ser muy divertidas, ya lo sabe, lo digo irónicamente, de que bueno, viéndolo bien, otra vez en Guatemala, pues el Chapo ahí estaba, etcétera, etcétera. Todo lo que se diga ahorita en la opinión de su servidor, en función de la información que tiene su servidor, pues sinceramente no procede. Yo no puedo decir más de lo que le estoy diciendo. Segundo, como era de imaginarse, o sea, tarde que temprano el gobierno de Tabasco, como al rato lo hará otro gobierno, empezó ahora sí hacer públicas las cuentas del pasado. Y entonces resulta que el señor Granier, el ingeniero, cuando empezaron a revisar sus cuentas, todo era deuda. Recuerda usted que le dije aquí que había platicado con el gobernador, que ya venía el asunto, perdóneme, le dije, él me dijo hace 15 días, en 15 días lo voy a dar a conocer, y lo dio a conocer ayer precisamente. Entonces lo que hizo fue abrir las arcas del gobierno del estado y se encontró con 50 centavos, es una metáfora por supuesto. Antes ya su hija le habían cortado sus cuentas. ¿Y sabe quién le cortó a la hija del exgobernador las cuentas? La Comisión Nacional Bancaria de Valores. Quiere decir que ni siquiera fue el gobierno estatal, es un asunto de carácter federal. Entonces, con esa información, más la información que ahora tiene el gobierno del estado, es evidente que va a ser muy difícil que la libre el señor Granier. E incluso, déjeme decirlo, va a ser muy difícil que libre la cárcel. Porque el nivel de deuda, la gran cantidad de dinero que se contrajo, la gran cantidad de dinero que ahora es la deuda del Estado, la imposibilidad del gobierno actual para hacer algo, coloca un escenario verdaderamente dramático para Tabasco y además coloca de manera muy clara y precisa responsabilidades concretas. Y la responsabilidad concreta inicial está en el Ejecutivo del Estado porque él es el que firma, él es el que decide. Entonces seguramente colocarán al de Hacienda o al de Tesorero, usted va a saber. Pero hay cosas en donde el exgobernador Granier tiene que explicar perfectamente qué hizo, qué fue lo que pasó, tiene que explicarlo. Y la verdad de las cosas, lo que yo veo hoy es que no hay manera de cómo explicarlo. Ahí los niveles de corrupción crecieron de manera, créame, verdaderamente brutales. Eso es lo que hay. A ver qué pasa ahora que llegue el de Jalisco, ¿no? Aristóteles. Y a ver qué pasa cuando algún día el de Chiapas se decida investigar. Pero lo que es cierto, y usted lo sabe y lo alcanza a apreciar perfectamente, es que los niveles de corrupción no bajan, la sofisticación de la corrupción crece, y de repente a nuestros políticos les falta un mucho de ética y un mucho de moral, entendido no como el árbol de moras, sino como la gente que tiene un cargo público y que defiende y busca la manera de que sea la población la beneficiada y no usa a la población para enriquecerse. Vamos a ver en qué acaba todo esto, ¿eh? Habrá que escuchar al señor Granier, a ver qué dice él. Pero créame que las evidencias son tan claras que está difícil, con tantos millones y millones y millones de pesos ahí perdidos, entregados, las cuentas de la hija que han sido cortadas, etcétera, suspendidas, yo no sé, ¿no? Pero bueno, esperemos, vamos a ver. Por lo pronto, ahí nos vemos. Si hay algo del Chapo, pues aquí diremos algo. Tengo la impresión de que no va a haber, sobre todo porque no puede la autoridad a estas alturas simplemente decir si hubo o no enfrentamiento, y con eso está dicho todo. Pero por lo pronto le deseo que pase un buen fin de semana. Yo me voy a Acapulco hoy. Vamos a hablar esta noche con el gobernador. Mañana con Luis Walton, con periodistas locales. Iremos a diferentes zonas que yo creo que vale la pena caminar, ver, escuchar a la gente. Espero que les sea interesante el trabajo. Yo estaré enviando una parte a través de esta vía
y otra parte estaremos presentando la semana que entra ya en Ultra. Ahí le mando un saludo, tengo un buen fin de semana, pásela bien, adiós.